presenta Relevancia 7. Las noticias, los hechos, pero sobre todo la reflexión y el análisis de los acontecimientos que día a día conforman la historia y nos ubican en el reloj de Dios conforme a la palabra profética más segura. Esto es Relevancia 7 con el pastor Pedro Remigio Olivares. Sean todos bienvenidos. Protestas tras el anuncio del cierre de Nissan de su planta de producción en Barcelona, de la que depende el empleo de forma directa de casi 3.000 personas. Mientras continúa la desescalada en toda Europa, Francia y el Reino Unido apuestan por aplicaciones móviles de rastreo para parar el COVID-19. Estados Unidos supera la barrera psicológica de los 100.000 muertos por COVID-19 y acelera la desescalada pese a un repunte de casos en 15 estados del país. La polémica ley de seguridad de Hong Kong más cerca. La Asamblea Nacional Popular China aprueba un borrador con una abrumadora mayoría. Cancelado por mal tiempo el histórico lanzamiento de la nave tripulada de SpaceX con 2 astronautas de la NASA. El sábado lo volverán a intentar. ¿Qué tal, queridos amigos? Les damos una cordial bienvenida una vez más a su programa Relevancia 7. Análisis, reflexión y, por supuesto, la esperanza gloriosa que tenemos muy cerca ya a acontecer. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero Cristo ha dicho, he aquí, un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. En este mundo de angustia, en este mundo de dolor, hoy compartimos con ustedes este programa que tiene el propósito de fortalecer nuestra fe, de fortalecer nuestra esperanza. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de los Filipenses, les dio estas palabras muy especiales. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Queridos amigos, nos aguardan días muy difíciles, momentos complicados, momentos que estamos viendo en el mundo, que se agravan precisamente con esta pandemia que está ocurriendo en el mundo, que aún no se ve el fin
y especialmente en muchos de nuestros países de origen vemos una situación complicada. Con todo, confiamos en el gran amor de nuestro Dios. Creemos que es estando al amparo de la roca como podemos tener todavía en medio de este mundo y de esta dificultad la confianza que se requiere para estos momentos difíciles. Bienvenidos, queridos amigos, desde Alaska hasta Panamá, en todas las plataformas de las redes sociales y por supuesto en los canales que podemos tener a nivel local, el 63.5 y el 20.5. Enviamos un saludo muy especial a nuestros amigos y hermanos que nos ven a través de Galaxy 19 en el canal 244 del Evangelio Eterno, por supuesto. Sean bienvenidos y muchísimas gracias por permitirnos entrar a la intimidad de su hogar. Que el Señor pueda hacer de este programa un programa de bendición en medio de la tormenta. Damos gracias a Dios. ¿Les parece bien? Amantísimo Padre que estás en los cielos, en medio de amigos y hermanos que están afectados de diferentes maneras en este país o fuera de sus fronteras, queremos, Señor, recurrir a tu ayuda, a tu auxilio. Ponemos en tus brazos benditos a nuestro querido amigo y hermano Bernabé Cedillos. Te pedimos, oh Padre eterno, que en tu infinita misericordia puedas abrazarlo con ternura, que puedas, oh Señor, darle la confianza, la esperanza y la seguridad que tú estás a su lado. Padre querido, sé su médico de cabecera. Trae bendición y fortaleza a su amada esposa, nuestra querida hermana Araceli. Señor, por favor, apiádate de nosotros. Contesta, responde, oh Jehová, a las súplicas de tus hijos que están pasando por situaciones complicadas, ya sea de salud, económicas, familiares o de cualquier otro tipo. Padre bendito, por favor, ten misericordia de nosotros. Pedimos tu bendición por nuestro hermano David Flores también. Tú conoces, Señor, su situación, en qué momento él se encuentra, la crisis que él está viviendo, su enfermedad. Oh Padre bendito, por favor, ten misericordia de nosotros. Pedimos por todos aquellos que este día, Señor, no tienen ya más un bocado para llevarse a la boca. Padre, por favor, apiádate de tus hijos. Somos tu creación. No nos olvides. Sabemos que hemos hecho mal, pero Padre, ten misericordia de nosotros. Quédate en este programa, Señor. Sé tú nuestro director y productor en esta hora. Gracias, Padre eterno, por todas tus bendiciones. En el nombre y en los méritos santos de nuestro Señor Jesucristo, lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Aunque ruda la tormenta se desate en derredor, al amparo de la roca salvo estoy. Aunque el cielo esté sombrío, no me invadirá temor. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Si a mi lado está el Señor, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca salvo
amparo de la roca salvo estoy. Él mis penas pulsifica, soy objeto de su amor. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Si a mi lado está el Señor, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca salvo estoy. Hola, muy buenos días. Soy Sandra Pinto y hoy quiero hablarte de cómo esta crisis ha impactado de manera negativa la salud mental de las familias. Según las noticias y según las encuestas y según las denuncias, se ha aumentado el índice de violencia intrafamiliar. Las personas han aumentado sus niveles de estrés, de ansiedad, de depresión. La sensación de angustia se ha aumentado, los pensamientos catastróficos, los intentos de suicidio inclusive. Pero esta no debe ser la realidad de todas las familias. Hay familias que se han fortalecido en esta crisis, familias que han sabido sacar lo mejor en esta crisis, familias que han aprovechado esta crisis para hacer aquellas cosas que quizás antes no podían por la escasez de tiempo. Hoy yo quiero darte algunas recomendaciones que quizás podrían resultarte muy útiles. Bueno, y una de ellas es que empezamos a compartir las tareas y no dejárselas solamente a una persona. No hay que sobrecargar a una con tantas cosas. Empecemos a compartir estas tareas. Mira cuáles son aquellas cosas que resultan útiles para ustedes como familia. Porque no, lo que a mí me resulta te va a resultar a ti. Acuérdate que estás en una crisis. Si quieres, puedes organizar una rutina adaptada al momento actual o aquella que ya traías desde antes. Lo importante es que tú puedas manejar diariamente esa rutina porque eso te va a dar a ti la sensación de control, que es muy necesaria para bajar los niveles de estrés. No te confundas pensando que tienes que hacer todo lo que hacen los demás. Con esto de que terminada esta pandemia, nosotros debemos salir con no sé cuántos niveles de estudios, inglés súper avanzado, o habernos leído no sé cuántos libros. Esto no se aplica a todos, salvo a aquellas personas que en realidad lo quieran. Pero si tú no lo quieres hacer, no pasa nada, porque recuerda que estamos en una situación que puede resultar bastante difícil y crítica para muchos. Una cosa que podemos hacer es tener nuestra hora a solas con nosotros mismos para hacer aquella cosa que queramos, para relajarnos, para concentrarnos, para meditar, para pensar, para reflexionar, y será tu hora sagrada. Otra cosa que podemos hacer, y es mi recomendación favorita, es que apartes una hora donde apagues todos los aparatos tecnológicos. Incluyamos aquí también el televisor para compartir directamente con tu familia, inventarte cosas nuevas, compartir con tu familia, hacer actividades en familia que usualmente no harías, sino ahora por tener esta crisis. Reinvéntate y reinventa las actividades que haces en casa. Otra cosa que te quiero recomendar es que empieces a pensar qué cosas útiles ha traído esta crisis a mí, a nivel personal, a mi familia, a mi vida conyugal. Piensa, pasada esta crisis, ¿cuál sería aquella cosa que te gustaría conservar? ¿Qué sería aquello que tú dirías, si termina esta pandemia, me encantaría conservar esto y seguirlo haciendo con mi esposo, con mis hijos, con mi familia? Te dejo esta reflexión. Soy Sandra Pinto y que Dios te bendiga. Indudablemente estamos atravesando una crisis
y esta crisis es de diferentes índoles. Entre ellas, por supuesto, lo que decía Sandra Pinto, la crisis familiar. Pero también hay una crisis espiritual, hay una crisis económica. Y precisamente esta tarde, para hablar sobre estos asuntos de economía, que son tan importantes dentro del concepto también espiritual. Escuche lo que escribió en el año 1896 la sierva de Dios, Elena G. de White. Hay que tener estrictamente en cuenta la economía, porque en caso contrario se contraerán deudas. Manteneos dentro de los límites, apartaos de la deuda como os apartaríais de la lepra. ¿Qué le parece? Y para eso platicamos esta tarde con nuestro querido hermano Eduardo Alanes, quien una vez más está con nosotros. Hermano Eduardo, bienvenido. Nos alegramos mucho que tenga buenos consejos para nuestros televidentes en estos momentos de crisis. Bienvenido. A guiar un poco a nuestros hermanos en cuanto a las cosas financieras, que son muy importantes que tengamos en cuenta, y al menos en este momento que estamos viviendo una crisis. Por supuesto que sí, claro. Pues estamos listos y prestos para escuchar, ¿verdad? Precisamente en esta época cuando es muy fácil recibir una llamada de algún banco, de alguna institución financiera y nos ofrecen, ¿verdad? Algunos beneficios, algunos productos que ellos tienen, pero tiene sus peligros y sé que de esto nos va a hablar esta tarde. Así es, pastor. Ahora el tema que quiero entrar a hablar es sobre qué es el crédito. El crédito es el dinero que usted pide prestado para comprar bienes y servicios y reembolsarlo en un tiempo acordado más tarde, más a menudo con intereses y otros cargos. Ahora, tenemos varios tipos de crédito. Tenemos especialmente, si ponemos la primera imagen, vamos a ver que son, en los créditos está la credit card, está el installment credit y el open credit. ¿A qué se refieren estos? La primera, digamos, son las tarjetas más conocidas por nosotros como las tarjetas de crédito que nos empiezan a mandar constantemente. Mandan constantemente para que nosotros podamos entrar en este mundo financiero que básicamente se basa en qué buen pagador es usted. Y todo tiene que ver con. Ahora, tenemos en la primera las credit cards, que son crédito rotativo. Es una cuenta de crédito rotativa, le permite pedir prestado dinero contra una línea de crédito y pagarlo con el tiempo, con pagos mensuales, que a menudo se calcula como un porcentaje de su saldo. Las cuentas de crédito rotativas generalmente vienen con límites de crédito asignados y están sujetas a cargos y cargos financieros. Los tipos de cargos que podrían cobrar dependen del tipo de cuenta de crédito rotativa y de cómo la usen. Recuerden que usted tiene el control y dependiendo de los términos de la cuenta es posible que pueda evitar los cargos por intereses pagando en su totalidad cada mes. Es una de las recomendaciones es que si usted utiliza la tarjeta de crédito, lo mejor para no pagar intereses es usarla en el mes y pagarla cuando viene el mes, al finalizar, pagarlo todo y así nos evitamos pagar los intereses. Después vienen los installments, las líneas de, digamos, los pagos de crédito a plazos, lo que se llama, ¿no? El crédito a plazos viene en forma de préstamo con un monto fijo de préstamo, pagos fijos, y un cronograma de pago establecido. A diferencia del crédito rotativo de una tarjeta de crédito, el crédito a plazos es exacto para pagar lo que pide prestado, o sea, le dan un monto de dinero, le dan periodos de años o meses para que usted pueda hacer el pago, y el crédito a plazo se ofrece de diversas maneras. Si alguna vez ha tenido préstamo personal, estudiante, automotriz o hipotecario, pues ha tenido experiencia con el crédito a plazos. Y el Open Credit que vemos ahí es el crédito abierto. Esto no es muy común de los tres créditos como una tarjeta de cargo. Viene con una línea de crédito que le permite hacer compras electrónicas como una tarjeta de crédito, pero a diferencia
de la tarjeta de crédito, las tarjetas de cargo no vienen con tasas de interés, pero usted está obligado a pagar su saldo en su totalidad cada mes para evitar penalizaciones. O sea, tenemos ahí el credit card, los installments, que generalmente son las hipotecas, las compras de auto, y el otro, el open credit, que no es muy común, que usted pueda tener, digamos, una imprenta y tiene una otra empresa que le puede proveer el papel y le da como un financiamiento por un mes. Nada más usted puede pedir la mercadería, pero tiene que pagarlo en los 30 días antes que acabe, ¿no? Y no le recargan. Ahora vamos a entrar cómo funciona el crédito. La primera regla es un prestamista le extiende la línea de crédito. Luego usted acepta pagar al prestamista lo que pidió prestado, más intereses y cualquier tarifa de servicio. La tercera regla, el prestamista establece un cronograma de pago. Y la cuarta, usted paga las facturas a su tiempo. O sea, ese es el crédito. Un prestamista le extiende la línea de crédito, usted acepta pagar al prestamista lo que pidió prestado, más intereses y en un determinado tiempo. Ahora, ¿cómo se va generando, digamos, este tipo de crédito? Tiene en nuestro país, digamos, acá en Estados Unidos, tiene que ver con el FICO Score. Mucha gente dice, ¿cuál es el valor de tu crédito? ¿Qué puntaje tienes? Entonces tenemos que ver que todo esto del crédito funciona en base a digamos, este puntaje, que lo hacen 3 compañías importantes en este país que van tomando información de todos los lugares donde usted ha pedido crédito y estas compañías van mandando si usted ha pagado a tiempo, si ha tenido retraso, cuánto le han prestado, qué interés y todas estas situaciones. Podemos ver el siguiente cuadro que tenemos preparado acá, aparte de cómo funciona el crédito. El FICO Score tiene, digamos, se mide en números de 300 a 850. Este es el puntaje que el FICO Score tiene y dentro del cual usted está catalogado si es un buen pagador, mal pagador. Aquí vemos en esta tabla, por ejemplo, de 300 a 579 se lo considera muy mal, un crédito roto, como se dice. Un crédito más o menos andamos en el 580 a 669. Luego, un crédito bueno de 670 a 739. Uno muy bueno de 740 a 799. Y excepcional, pues de 800 a 850. Y vemos ahí en el lado derecho, al 19 más o menos, el porcentaje de las personas que el crédito que tienen. De malos hay 16% y de bueno más o menos el 21%. O sea que hay bastante gente con buen crédito, muy buen crédito y excepcional. Han subido en estos tiempos. Ahora, vamos a ver esta calificación. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué tengo 300 o tengo 700? Y vamos a ver este puntaje, cómo se aprecia, cómo lo dividen. Este es como una torta. Vamos al siguiente ejemplo. Este crédito de 300 a 850 tienen en cuenta lo siguiente. Primero, 35% es historia de sus pagos. Esto quiere decir qué buen pagador usted ha sido si ha pagado puntualmente. Por eso es muy importante que nuestras tarjetas paguemos a tiempo. No nos atrasemos, porque si nos atrasamos, vamos a bajar ese puntaje cada vez menos. Ahora, el monto adeudado, 30%. O sea, pesa también eso, digamos, el monto adeudado. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos una tarjeta de $1,000 y vamos a usarla todo el crédito, la usamos 999, estamos usando todo el crédito que nos ha dado. Eso quiere decir, usted tiene un crédito de 1,000, pero usted está usando los 1,000. Entonces, ese 30% pues se va a achicar y lo va a bajar su puntaje. O sea, lo que conviene cuando uno usa la tarjeta de crédito y lo recomendado para tener un buen puntaje es no usar más del 25 a 30% del crédito que usted tiene. Pongamos un ejemplo. Usted tiene una tarjeta de $1,000
para tener un buen puntaje no debería pasar de usar los $300. A medida que pasa el 30% más arriba, su puntaje va bajando. Y así, digamos, si usted en todas sus tarjetas, no solamente tiene una, tiene 3, 4 tarjetas, pero el total, por decir, son $10,000, no use más de 3,000. Si va usando más, su puntaje del FICO va bajando más. Entonces, ese tiene que ver. El 15%, ese es, digamos, la duración de la historia del crédito. ¿Cuánto tiempo llevas con antecedentes de crédito? Es muy importante en esto de que nosotros tengamos una historia de crédito larga. A medida que tengamos más años de crédito, pues ese puntaje también nos va a subir. Y tiene pues, relativamente valor 15% de ese puntaje. Entonces, es recomendable también que muchas personas dicen, no quiero endeudarme, no quiero más deudas, así que las rompen las tarjetas y todo. No, lo único que usted debe hacer es poner en cero, tener siempre esa tarjeta de crédito que la puede usar en cualquier momento, pero no destruirla o cancelarla. Eso le va a dar ese puntaje que usted tiene antigüedad. El 10% son los créditos utilizados. Tener experiencia, digamos, que usted tenga un crédito de automóvil, tiene crédito de una casa o de, digamos, de crédito de estudiante. Eso también tiene valor en el puntaje. Y el último, el 10%, nuevo crédito. Mucha gente le gusta abrir mucho crédito. Va a una tienda y dice, si compra esto, le vamos a dar 15% y abra nuestra tarjeta de crédito. Y bueno, dice, por $20 pues le echamos. Y al abrir muchas cuentas de crédito, también dañamos ese puntaje de crédito. Así que no es recomendable abrir muchos créditos. Así que tengan cuidado cuando eso van a las tiendas que les están queriendo, digamos, inducir a usar más crédito. Y además ahí pierde control. Cuando usted tiene muchas tarjetas de crédito, después se olvida de hacer pagos. Lo que me pasa con muchos de mis clientes que dañan su FICO Score por tonteras, por no haber pagado, digamos, haber comprado un juego y se olvidaron pagar $30. Y eso les baja un puntaje muy, muy elevado. O sea, tener pagos tardes y digamos, por pequeñeces no vale la pena. Por eso es preferible tener sus buenas tarjetas de crédito, saberlas usar, pero no muchas, para que no caiga en esa situación que el momento que necesite hacer una compra importante, su crédito esté mal. Y vamos a ver cómo influye tener el crédito mal. Vamos a ver la siguiente gráfica. ¿Cómo influye en los mortgages? Por ejemplo, ahí vemos que un mortgage, en la compra de una casa, aquí dice es 150,000, una casita, aquí es el ejemplo, que cuesta 150,000, el préstamo le dan los 150 por 30 años. Y usted va a pagar principal interés. Y dice, por ejemplo, si usted tiene un crédito excelente, en este momento el interés que le pueden dar es de 3.2%. Al final de los 30 años, usted va a pagar $233,000 con 532. Pero vamos al otro lado, al extremo. Si usted tiene un crédito bajo, digamos menos de 620, ¿cuánto usted va a tener que pagar al final de los 30 años? Le van a dar primero un interés más alto. El buen crédito le dan 3.2 y el malo ni siquiera está malo 620, es más o menos el crédito, le dan 4.8. ¿Cuánto es la diferencia? 233,000 cuando usted tiene buen crédito y el otro es 283,000. ¿Se imagina la diferencia por tener un buen crédito? Igualmente los carros, por ejemplo, en 5 años, que generalmente son las transacciones que hacen los carros de darnos un préstamo. Por 60 meses, aquí dice, por ejemplo, el carro vale 30,000. Ahora, si usted tiene un buen interés o buen FICO, generalmente está en 3.4% que le dan el interés. Al carro va a pagar al fin de los 5 años, va a pagar 32,667. Se imagina más o menos son $2,000 solamente por buen crédito. Si usted tiene mal crédito, nos vamos al extremo derecho
y vemos cuando ni siquiera es mal crédito, 600 puntos, es más o menos, usted va a pagar 40. O sea, tenemos que tener un buen crédito, si no vamos a pagar muchos intereses. Y bueno, ya agradecerle mucho. El tiempo es rápido, pasa muy rápido, pero queremos agradecer por estos consejos y por supuesto siempre estaremos recibiendo a nuestro hermano Eduardo Alanes con más consejos, ¿verdad? Aquí lo importante es ser muy prudente en lo que ahora estamos haciendo. Agradezco mucho, hermano Eduardo, por esta participación. Tenemos que continuar adelante con todo el material que tenemos esta tarde. Muy bien, así que muchísimas gracias. Deseo que Dios me lo bendiga y que Dios le cuide abundantemente. Gracias, hermano Alanes. Gracias, doctor. Hasta la próxima semana. Claro que sí. Muy bien, queridos amigos, pues quiero decirles que ciertamente la situación en el mundo es muy difícil, es el momento de ser prudentes, como nos señalaba nuestro hermano, en estas cuestiones de las finanzas. Antes de que ocurriera o recién que estaba iniciando esta pandemia, a principios del mes de marzo, ya se veía venir las circunstancias. Algunos analistas en el mundo, algunos expertos en el asunto económico, ya hablaban de lo que estaba a la puerta. Por ejemplo, tengo para ti este comentario, que ya precisamente se veía venir esta tormenta económica. Vamos adelante. ¿Cómo será el mundo que nos encontremos cuando la pandemia pase? Como venimos contando, el coronavirus ha llevado a que muchísimos países tomaran medidas drásticas para intentar contener su avance, como por ejemplo la cuarentena obligatoria y el aislamiento social. Esto obviamente supone que la gente se quede en su casa y que por ende no vaya a trabajar, y que los mercados cierren, que la producción baje, que los dueños de las pymes y monotributistas no puedan generar dinero, y ya lo saben. En otras palabras, un problema importantísimo para la economía de cada país. Pero la propagación del coronavirus generó una situación de excepción en la que fue y es necesario poner por encima de todo el bienestar general y la salud. Una rápida propagación del coronavirus a nivel mundial está generando pánico en los mercados financieros, fuga de capitales, devaluación de las monedas y una creciente amenaza de depresión global. Bien importante entender que en ese momento algunos solo pensaban que algunos cuantos países se afectarían. Inclusive hay quien enumeró cinco países que podrían tener problemas económicos muy serios. Esta era la forma entonces en que nos los exponían y de esta manera nos hacían pensar de pronto que iba a venir una crisis, pero que no era una crisis tan grave. 5 países que podrían estar mal para aquel momento. La pandemia del coronavirus se expande por más de 180 países. Está amenazando a los sistemas de salud menos desarrollados y afectando a la economía y mercados. Esto sumado a las crisis humanitarias ya existentes crea una tormenta perfecta que amenaza con desencadenar hambrunas de proporciones bíblicas. Según advirtió el jefe del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, David Beasley, el mundo está al borde de una posible pandemia de hambre, mientras múltiples gobiernos de todo el mundo batallan contra la pandemia del COVID-19. ¿Qué países corren riesgo de una hambruna debido al coronavirus? 1. Yemen. Incluso antes de que comenzara la guerra en Yemen, el país era el más pobre del mundo árabe. Pero desde que una coalición liderada por Arabia Saudita intervino en el conflicto contra los rebeldes hutíes de Yemen en 2015, la situación humanitaria del país se ha deteriorado aún más. 2. República Democrática del Congo. Más del 15% de la población del país sufre de inseguridad alimentaria grave, lo que significa que se encuentran entre las 30 millones de personas en zonas de guerra alrededor del mundo que dependen casi por completo de la ayuda que reciben. 3. Venezuela.
De acuerdo con el estudio, son más de 2 millones de venezolanos, que equivalen al 7,9% de la población, los que se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria severa. La crisis se ha visto acompañada de la hiperinflación, una subida constante y acelerada de los precios, lo que ha llevado a que un 59% de los hogares no cuenten con ingresos suficientes para comprar comida. 4. Sudán del Sur. El hambre y la desnutrición en Sudán del Sur se encuentran en los niveles más extremos desde el 2011. Casi el 60% de la población lucha por conseguir alimentos a diario. 5. Afganistán. Afganistán, otro país devastado por los conflictos, había sufrido casi 2 décadas de guerra cuando Estados Unidos lo invadió en 2001. Casi 20 años después, más de la mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. El jefe de la agencia reconoce que le preocupa que el golpe económico de la pandemia ocasione que varias potencias limiten su capacidad para donar fondos a las operaciones humanitarias y que las restricciones para combatir la enfermedad puedan dificultar el movimiento de alimentos. Realmente no fue lo que se esperaba. Sobrepasó cualquier expectativa. Una crisis sin precedentes. Un problema que hoy, solo por mencionar y por darte un ejemplo, de acuerdo a la información que nos provee Milenio, hay ahora una nueva cantidad de pobres. Ha aumentado en México, en la República Mexicana, por lo menos han alcanzado 80 millones, de acuerdo a un centro de investigación en el área de la economía. Vamos a ver de qué manera estos 80 millones, ya son más de 80 millones que han pasado a formar parte de esta pobreza. Una situación realmente caótica. Bueno, y se estima que el paso del COVID deje en la pobreza o pueda dejar en la pobreza 21 millones de mexicanos, que se suman a más de la mitad de la población ya en estas condiciones. Es un informe que se dio a conocer hoy por parte del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Pues vemos aquí en el estudio del Centro Espinosa Iglesias que serían 21 millones de personas que podrían quedar en la pobreza debido al efecto de esta crisis. Efectivamente, esta es una estimación preliminar y se basa en lo que ocurrió en situaciones pasadas, en particular en la crisis de 1994, en donde el Producto Interno Bruto se contrajo más del 5% y generó un aumento de 16 puntos en el nivel de pobreza, en ese entonces medida con ingresos. Si trasladamos un efecto similar a las condiciones actuales, estamos hablando de que efectivamente habría más de 21 millones de mexicanos que podrían ser sumidos en la pobreza de ingresos, con lo cual sumarían más de 82 millones en esta condición. No solo países de economía emergente están en este problema. Ahora, justo ahora, tenemos un problema muy grave. Esta vez no es en un país emergente. Estamos hablando de Europa, estamos hablando de España. Hay desesperación y pobreza en España. Si a Manuel Ramírez le hubieran dicho hace 2 meses que estaría en esta situación, no lo hubiese creído. A mediados de marzo, el padre de 3 hijos todavía trabajaba como maestro sustituto. Pero en poco tiempo todo cambió. Perdió su empleo y poco después su esposa el suyo. La familia gastó todos sus ahorros y ahora depende de la comida que les regala la Cruz Roja. Sin estas donaciones, Manuel y su familia no podrían sobrevivir. Yo el sentimiento que tuve, yo lo vivía todos los días en la calle. Yo vivía miedo, vivía impotencia, vivía rabia, vivía vulnerabilidad, vivía todos esos sentimientos. Entonces lo que pasó, que todos esos sentimientos que yo vivía e intentaba luchar contra ellos, llegó un momento que yo los sentí.
En el pueblo de Estepona, en el sur de España, hay alrededor de 980 familias que dependen de la distribución gratuita de alimentos. En todo el país hay ya cientos de miles de personas en la misma situación. Pero no se ven colas, pues esta organización de beneficencia tiene un sistema de citas telefónicas, nos explica la trabajadora social Pilar Vázquez. Así se pretende reducir el riesgo de infecciones y evitar a quienes dependen de esta ayuda ser vistos allí. Esto le está pasando a cualquier familia de clase media y la gran mayoría están a casi cerca de 2 meses sin cobrar absolutamente nada. Entonces, las personas están viviendo, tienen que pagar hipoteca, tienen que pagar sus alquileres y tienen que pagar las facturas que se pagan mensuales de las básicas. Es una situación realmente el miedo a contraer coronavirus difícil, cada vez que caótica, complicada en este momento. De hecho, viene a empeorar más la situación el hecho de que Nissan, esta enorme empresa automotriz, ha decidido cerrar en España y más de 3.200 empleos se están perdiendo en este momento, en esta semana. La situación apenas asoma la punta del iceberg de todo lo que se está viviendo. En Brasil, queridos amigos, la situación también es sumamente difícil. Es un momento complicado y vamos a ver a los más vulnerables, aquellos que viven al día a día o quizá menos que del día al día. Me refiero a los recicladores en Brasil. Aquí tenemos la información. El miedo a contraer coronavirus cada vez que manosean la basura no los detiene para seguir con sus labores diarias, pues su precaria situación les ha obligado a asumir el riesgo de tener que convivir con el enemigo. La pandemia ha transformado en un viacrucis la vida de los cientos de miles de recicladores que trabajan en las calles de Brasil. Tengo miedo, por eso siempre tengo cuidado. Me pongo guantes, me lavo las manos con jabón, me enjuago bien y siempre hay alcohol en mi bolsa. Son las palabras de David Max, de 37 años, y quien empezó a trabajar en el reciclaje desde que tenía 10, recogiendo estiércol de caballo. Como él, existen miles de recicladores que mantienen esta labor medioambiental esencial, aunque tengan que soportar a diario el estigma de una sociedad que los invisibiliza. Además de estar expuestos al virus, los catadores, como se les conoce en Brasil, han visto reducido su salario con las medidas de aislamiento decretadas en la mayoría de los 27 estados brasileños y que han llevado en muchos casos al cierre de los comercios no esenciales. Mi sueldo diario cayó mucho, el material también cayó mucho. Hay algunos clientes que me dijeron que no me iban a dar material por causa del virus. Los catadores son responsables del 90% de todo lo que se recicla en este país, que hoy es el epicentro latinoamericano de una pandemia que ya deja en territorio brasileño cerca de 26.000 muertos y más de 400.000 casos. Algunos de los catadores consiguen máscaras y guantes vía donaciones, otros directamente no usan nada porque no tienen acceso a ellas o no son conscientes de la emergencia. El miedo a un posible contagio se suma a la baja carga laboral que ahora mantienen los recicladores brasileños en el marco de la pandemia por COVID-19, pues según datos de la Asociación Brasileña de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, el volumen de residuos producidos en domicilios de las capitales regionales del país se redujo entre un 10 y un 22% en marzo y abril. La tensión es palpable en La Pintana, en el sur de Santiago. Esta zona obrera de la capital chilena está entre las más afectadas por la pandemia de nuevo coronavirus. En la segunda semana de cuarentena en la ciudad, cientos han salido a las calles a protestar por la falta de ayuda. Lo que estamos haciendo no es legal, pero nosotros, porque es la única forma de que lo escuchen. Es protestar y hacer barricada, porque si nosotros protestamos así no lo hacen caso. Entonces la solución es protestar con barricada. Entonces, ¿qué pasa? De que si yo no trabajé y no comí. Yo trabajo en construcción, llevo un mes sin poder salir a trabajar, pero aún así yo tengo que salir a las casas de mi vecino para poder hacerle comida a mis propios vecinos. Porque gracias a Dios me lo han acertado, pero yo me muevo con mi gente. Porque si nosotros no los movimos para ayudarlos, nadie los está ayudando a nosotros. Eso es lo que pasa. El gobierno anunció que se repartirían 2,5 millones de cajas de alimentos en barrios como este, pero tardan en llegar. Por eso las ollas comunes se multiplican en la comuna. Grupos de voluntarios, todos vecinos, cocinan gracias a donaciones de juntas vecinales, parroquias y empresas.
Si empezamos con 150, ya llevamos como 300 vecinos que han venido acá. Impactante, porque hay gente que eran empleadores y están cesantes y han venido con su ollita aquí a buscar la comida. La Pintana suma más de 2.000 contagiados de coronavirus desde marzo y más del 50% de los exámenes que ha realizado la alcaldía son positivos. Según el gobierno local, unas 15 personas ya han muerto en la zona debido a esta enfermedad, que hizo aún más evidente su fragilidad. Un recorrido por el mundo nos hace ver la situación tan grave que estamos viviendo. Hoy damos gracias a Dios porque todavía tenemos un bocado de pan para disfrutarlo el día de hoy. Todavía damos gracias a Dios porque en este país hay personas extraordinarias, maravillosas, que son voluntarios y que trabajan día a día compartiendo en los bancos de comida aquellas bendiciones que todavía tiene este país. Pero en el mundo la situación es muy difícil. Lo mismo en Bogotá que en Zimbabue, países tan distantes el uno del otro y en continentes tan diferentes y tan lejanos, pero igualmente se está viviendo toda esta situación. Es un momento difícil, es un momento complicado. En medio de todo esto, la palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios capítulo 31, versículo 9, Proverbios 31, versículo 9. Levanta la voz, abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Ante todo esto, uno no deja de preguntarse, ¿a quién le conviene esta crisis? ¿Quién está interesado de quebrantar la economía del mundo? ¿Quién está interesado en ver todas estas manifestaciones en el mundo, manifestaciones de ira, manifestaciones muy difíciles en cuanto al hambre que estamos viviendo, al hambre que estamos pasando? Una situación realmente complicada en todas partes. Hoy muchas personas, por ejemplo en Argentina, que estaban acostumbrados a comer carne, que es una de sus comidas, ¿verdad?, predilectas, pues lamentablemente eso es cosa del pasado. Hoy muchos de ellos dependen de la bondad de otras personas en los bancos de comida, en los lugares, o quizá de los programas de auxilio de parte del gobierno. Yo quiero compartir con ustedes una promesa de esperanza, especialmente para aquellos que están pasando por esta situación. Dice la sierva del Señor: el Salvador no ha prometido a quienes le sigan los lujos del mundo. Su alimento puede ser sencillo y aún escaso. Su suerte puede hallarse limitada estrechamente por la pobreza, pero Él ha empeñado su palabra de que su necesidad será suplida. Ya ha prometido lo que es mucho mejor que los bienes mundanales, el permanente consuelo de su propia presencia. Los ángeles de Dios están ascendiendo y levantando, llevando las oraciones de los menesterosos y angustiados al Padre Celestial. Y al descender traen bendición y esperanza, valor, ayuda y vida a los hijos de los hombres. Hay muchedumbres, queridos amigos, queridos hermanos, que luchan con la pobreza, obligados a trabajar arduamente por modestos salarios, yo diría injustos salarios, que apenas alcanzan a satisfacer las primeras necesidades de la vida, los afanes y privaciones, sin esperanza de mejora. Hacen muy pesadas sus cargas. Cuando a esto se añaden los dolores y la enfermedad, la carga resulta casi insoportable. Oprimidos y agobiados no saben dónde buscar alivio. Simpatícese con ellos en sus pruebas, sus congojas y sus desengaños. Háblesele de las promesas de Dios, órese con ellos y por ellos infúndaseles esperanza. Tal vez algunos dirán, ¿qué pueden hacer ustedes que solamente hablan? Pues estas son las promesas de Dios y por supuesto al menor detalle o síntoma de alguien que está necesitado, cada uno de nosotros en este momento debemos hacerlo mejor. Como iglesias a nivel local debemos de buscar la manera de auxiliar a nuestros hermanos que están pasando por situaciones complicadas.
hay que brindar esa ayuda. Es el momento de hacer lo mejor, es el momento de apoyarnos los unos a los otros. Y bueno, queridos hermanos, oramos y pedimos al Señor que Él pueda obrar de manera especial, que pueda traer bendición y que toda esta situación pueda, sabemos, solo Él puede ser nuestra fortaleza en tiempos de necesidad tan grandes. El mundo está precipitado en una crisis que todavía no alcanzamos a ver el final. Algunos analistas dicen que en este mes, en el mes de junio que se avecina, vendrán momentos muy difíciles y entonces quizá veamos lo que el espíritu de profecía nos dice, veremos anarquía, veremos derramamiento de sangre en muchos países. Oh, mis hermanos, es tiempo de orar, es tiempo de buscar a Dios y es tiempo de auxiliar en la medida de lo posible. En otro orden de ideas, lamentablemente el ser humano, ni siquiera las pandemias, ni siquiera las crisis, ni siquiera las aflicciones les hacen volver atrás de su camino que han tomado. Costa Rica se congratula porque es el primer país de Centroamérica que ahora ha decidido aceptar el matrimonio igualitario, diría yo homosexual, ese matrimonio que no está aprobado por Dios. Y aunque eso disguste a muchos, no podemos callar. La palabra de Dios es clara y está establecido en los principios, en el origen de la humanidad, qué es lo que Dios espera. Pero esta es la realidad. Veamos precisamente Costa Rica en una situación de gozo, de triunfo por esta situación. ¿Será bendición para Costa Rica? Sí, acepto. Un sí largamente esperado para esta pareja de mujeres de Costa Rica. La boda fue entre Dunia Araya y Alexandra Quiroz, que se casaron pocos minutos después de la medianoche del martes. Apenas entró en vigor el matrimonio igualitario en el país. La aprobación del matrimonio igualitario en Costa Rica es perfecto. Es algo que ya necesitábamos, las familias que estamos desprotegidas, jurídicamente hablando, necesitamos ese reconocimiento de los derechos de nuestros hijos especialmente. Dunia y Alexandra se convirtieron en la primera pareja del mismo sexo en casarse en Costa Rica, el primero de Centroamérica en aceptar el matrimonio igualitario y el octavo del continente americano. Somos una familia reconocida ante la ley a partir de ahora. Fue el resultado de un fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de 2018, que declaró inconstitucional una disposición del Código de Familia, que prohibía los matrimonios entre personas del mismo sexo. Bueno, nosotros en Nueva República nos sentimos indignados por la forma en que se tramitó esta autorización para el matrimonio entre personas del mismo sexo. No se da por vías legislativas como democráticamente tiene que ser, sino que se da por vías de resoluciones internacionales, las cuales respetamos pero no avalamos. La boda tuvo lugar en la localidad de San Isidro de Heredia, 14 kilómetros al noroeste de San José. Fue precedida por una transmisión en la televisión pública y redes sociales que repasó la historia de la lucha por los derechos de la población sexualmente diversa. Por ese medio les llegaron los saludos de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, cantantes y artistas, así como otras parejas homosexuales que se han casado en otros países. Romanos capítulo 1 nos recuerda la realidad de lo que Dios piensa, no lo que los hombres piensan. Por lo cual, dice el versículo 24, también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, y de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Vean ustedes el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. No importa lo que este mundo diga, no importa cuántas modas se pongan al frente de nosotros, nosotros seguiremos diciendo
que Dios ya estableció con antelación sus principios. Y termino con esta nota triste. En los momentos de este encierro, de este confinamiento, están sucediendo muchas cosas terribles. Y en este momento en Minneapolis están desbordadas las manifestaciones por realmente, como lo dice alguno de los periódicos internacionales, una muerte sin sentido. Un hombre fue detenido supuestamente por haber comprado con un billete de $20 falso. Enseguida la policía le detuvo, pero no se conformó con detenerlo, sino lo torturaron con la rodilla mientras el hombre exclamaba: no puedo respirar, no puedo respirar. Este hombre murió y ahora vemos desbordada la situación. No justificamos nada, por supuesto, pero esta es la realidad, una violencia que aumenta precisamente ahora en tiempos de crisis. Vamos a la nota en este momento. Las protestas se recrudecen en Minneapolis por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía. Este miércoles y en plena pandemia de coronavirus, miles de personas regresaron a las calles por segundo día consecutivo. La jornada estuvo protagonizada por enfrentamientos y saqueos, además de escraches en las viviendas del policía que asfixió a Floyd con su rodilla y la del fiscal del condado. También hubo enfrentamientos con la policía, que disparó gases lacrimógenos y balas de goma en varios puntos de la ciudad, así como el saqueo a unos grandes almacenes Target y a una licorería y el incendio de una tienda de autopartes. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, que el martes anunció el despido de los 4 agentes implicados en la muerte de Floyd, pidió este miércoles el arresto del responsable. Floyd, de 40 años, fue asesinado el lunes después de que durante su detención un agente policial lo asfixiara poniéndole la rodilla sobre su cuello. El "no puedo respirar" de Floyd se ha convertido precisamente en el grito de la protesta que vuelve a poner en evidencia la violencia policial contra los afroamericanos en Estados Unidos. Es la realidad de este mundo, un mundo que está en crisis, queridos amigos. Y nuestro corazón anhela que la mejor noticia, Cristo viene pronto, se haga una realidad. Es nuestro anhelo, es nuestro deseo. Creemos que es lo único que puede poner fin a este mundo convulsionado. Un planeta en llamas, un planeta al borde de la tragedia. No, ¿qué diría yo? Al borde no, prácticamente a unos segundos de que esto termine. Queridos amigos y hermanos, oremos y pidamos a Dios que Él pueda obrar de la mejor manera para que pronto todo esto termine y veamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Hoy te digo, a pesar de todo, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Que la paz del cielo esté contigo aún en medio de la tormenta. Exclamamos: Dios está al control. Este mundo no va a la deriva. Dios lo permite, pero Él sigue con su mano al timón. Pronto la derrota del enemigo terminará para siempre. Bendiciones, mis hermanos.